Durante mucho tiempo pensé que tenía el matrimonio perfecto. Mi nombre es Valeria y durante 10 años creí que mi vida era exactamente como la había soñado desde joven, una casa tranquila, un esposo que parecía amarme y un futuro que parecía estable. Conocí a Daniel cuando tenía 24 años. Trabajábamos cerca el uno del otro y nos encontramos por casualidad en una cafetería un martes por la mañana. Él derramó café sobre unos documentos que yo llevaba y pasó los siguientes 10 minutos disculpándose mientras intentaba ayudarme a limpiarlos. Fue un momento torpe, pero también fue el comienzo de algo que, en ese entonces, parecía especial. Daniel era el tipo de hombre que sabía escuchar. Siempre tenía una sonrisa tranquila, una voz calmada y una manera de hacer que cualquier problema pareciera más pequeño. Poco a poco comenzamos a salir. Primero caminatas por el parque, luego cenas sencillas, y después viajes improvisados los fines de semana. 3 años después, nos casamos. Nuestra boda no fue lujosa, pero fue hermosa. Rodeados de amigos y familiares, prometimos construir una vida juntos. Recuerdo claramente cómo Daniel me tomó de la mano mientras decía sus votos. En ese momento yo estaba completamente segura de que estaba tomando la mejor decisión de mi vida. Con el tiempo compramos una casa pequeña pero acogedora. No era una mansión ni tenía lujos extravagantes, pero cada rincón tenía algo de nosotros. Pintamos las paredes juntos, elegimos muebles durante largas tardes de sábado y plantamos flores en el jardín trasero. Era nuestro espacio, nuestro hogar. Yo trabajaba desde casa como diseñadora gráfica, lo que me permitía organizar mi propio tiempo. Daniel trabajaba en una empresa de logística y pasaba gran parte del día fuera, pero siempre llegaba por la tarde con alguna historia sobre su jornada. Las noches eran simples. Cocinábamos juntos, veíamos alguna serie o simplemente hablábamos de planes para el futuro. A veces hablábamos de tener hijos. Otras veces soñábamos con viajar y conocer nuevos lugares. Parecía una vida tranquila, pero feliz. Había otra persona muy importante en mi vida, mi hermana menor, Camila. Camila siempre había sido muy diferente a mí. Mientras yo era más reservada y tranquila, ella era extrovertida, divertida y llena de energía. Tenía una personalidad magnética que hacía que la gente se sintiera atraída por ella de inmediato. A pesar de nuestras diferencias, siempre fuimos muy unidas. Cuando éramos niñas compartíamos habitación, secretos y sueños. Ella era la persona que siempre sabía cómo hacerme reír incluso en los días más difíciles. Pero hace 5 años nuestra familia sufrió una tragedia que cambió muchas cosas. Nuestros padres murieron en un accidente de carretera. Fue uno de los momentos más difíciles de nuestras vidas. Durante meses Camila y yo nos apoyamos mutuamente para superar el dolor. Nos prometimos que siempre estaríamos la una para la otra. Por eso, cuando tiempo después Camila perdió su trabajo y tuvo problemas para pagar su apartamento, no dudé ni un segundo en ayudarla. Una noche vino a visitarnos para cenar. Se veía preocupada y cansada. Después de hablar un rato, finalmente confesó que estaba pasando por una situación complicada. Había perdido su empleo y estaba a punto de quedarse sin lugar donde vivir. Daniel fue el primero en hablar. «Puedes quedarte aquí hasta que te recuperes», dijo con naturalidad. Yo asentí inmediatamente. Para mí era algo obvio. Camila era mi hermana. Mi familia. «Esta también es tu casa», le dije. Camila nos abrazó con lágrimas en los ojos. «Solo será por un tiempo», prometió. Así fue como mi hermana se mudó a nuestra casa. Al principio todo parecía perfecto. Cenábamos juntos, conversábamos hasta tarde y muchas veces terminábamos riendo por cualquier tontería. Camila ayudaba en la casa y Daniel parecía llevarse muy bien con ella. A veces hacían bromas entre ellos o discutían sobre películas y música. Yo pensaba que era algo bueno. Después de todo, eran las 2 personas más importantes de mi vida. Verlos llevarse bien me hacía sentir feliz. Nunca imaginé que aquello que parecía una simple convivencia familiar, estaba a punto de convertirse en la mayor traición de mi vida. Porque en ese momento, mientras los veía reír juntos en mi propia sala, yo todavía no sabía que mi matrimonio perfecto estaba empezando a romperse. Cuando mi hermana Camila se mudó a nuestra casa, pensé que era algo temporal. Una ayuda familiar, nada más. En ese momento jamás imaginé que su llegada sería el comienzo de una tormenta que terminaría destruyendo todo lo que había construido. Los primeros días fueron tranquilos. Camila se instaló en la habitación de invitados y trató de adaptarse rápidamente a nuestra rutina. Se levantaba temprano, preparaba café y muchas veces ya estaba en la cocina cuando Daniel salía para el trabajo. Al principio me parecía algo normal.
Después de todo, siempre habíamos sido una familia unida. Las noches también cambiaron un poco. Antes, Daniel y yo solíamos cenar solos, hablando sobre el día o viendo alguna serie juntos. Ahora Camila se unía a nosotros y la casa se sentía más viva. Ella contaba historias divertidas, hacía bromas y lograba que incluso Daniel, que normalmente era más tranquilo, terminara riendo a carcajadas. Yo me sentía feliz de verla recuperarse poco a poco del mal momento que estaba viviendo. Sin embargo, con el paso de las semanas, empezaron a aparecer pequeñas cosas que en ese momento no parecían importantes, pero que hoy recuerdo con demasiada claridad. Camila empezó a arreglarse más de lo normal. Antes solía vestirse de manera sencilla cuando estaba en casa, pero ahora muchas veces bajaba con ropa elegante o con maquillaje, incluso si no tenía planes de salir. Una tarde la vi mirándose en el espejo del pasillo, acomodándose el cabello. ¿Vas a salir?, le pregunté. Ella sonrió. No, solo quería verme un poco mejor. No le di importancia. Pero había algo más. Daniel y Camila comenzaban a pasar tiempo juntos en la cocina o en la sala cuando yo estaba trabajando en mi estudio. Algunas veces escuchaba sus risas desde la otra habitación. Una tarde salí de mi oficina para buscar un vaso de agua y los encontré sentados en el sofá mirando videos en el teléfono de Daniel. Estaban muy cerca. Cuando me vieron, Camila se movió rápidamente para hacer espacio. Valeria, dijo con entusiasmo. Daniel me estaba mostrando unos videos graciosos. Daniel levantó el teléfono. Tienes que ver esto, es buenísimo. Intenté sonreír, pero algo dentro de mí se sintió extraño. No sabía exactamente qué era. Tal vez solo una sensación incómoda. Tal vez solo imaginación. Quería creer que todo estaba bien. Otra cosa que empezó a cambiar fue la actitud de Daniel. Antes, cuando llegaba del trabajo, lo primero que hacía era buscarme para saludarme o preguntarme cómo había estado mi día. Ahora, algunas veces lo veía conversando con Camila en la cocina antes de venir a verme. Pensé que solo estaba siendo amable con mi hermana. Pero hubo un momento que todavía recuerdo claramente. Una noche estaba terminando un proyecto en mi computadora. Había pasado horas trabajando y cuando finalmente terminé, decidí bajar a la cocina por algo de comer. La casa estaba en silencio. Pensé que Daniel y Camila ya se habían ido a dormir. Pero cuando llegué al pasillo escuché sus voces en la sala. Estaban hablando en voz baja. No pude escuchar exactamente lo que decían, pero sí escuché una risa suave de Camila. Cuando entré en la sala, los dos se quedaron en silencio. Daniel se levantó rápidamente. Pensé que ya estabas durmiendo, dijo. Estaba trabajando, respondí. Camila tomó un sorbo de su bebida y evitó mirarme por unos segundos. Tal vez cualquier otra persona habría notado algo raro en ese momento. Tal vez alguien más habría hecho preguntas. Pero yo no. Porque confiaba en ellos. Confiaba en mi esposo. Y confiaba en mi hermana. Esa confianza era tan grande que mi mente buscaba cualquier excusa para justificar lo que veía. Si estaban juntos, era porque vivían en la misma casa. Si hablaban mucho, era porque se llevaban bien. Si reían demasiado, era porque Camila siempre había sido divertida. Pero con el paso de los días, la sensación incómoda dentro de mí comenzó a crecer. Una tarde regresé a casa más temprano de lo normal después de una reunión con un cliente. Apenas entré, escuché música suave viniendo de la cocina. Cuando me acerqué, vi a Daniel y Camila de pie cerca de la mesa. Estaban hablando y riendo. Pero lo que realmente me llamó la atención fue lo cerca que estaban. Demasiado cerca. Cuando Daniel me vio, se separó ligeramente. Valeria. Pensé que volverías más tarde, dijo. Camila también pareció sorprenderse. Sí, dijiste que la reunión sería larga. Dejé mi bolso sobre la mesa. Terminó antes. Los tres nos quedamos en silencio por unos segundos. Un silencio extraño. Incómodo. En ese momento algo dentro de mí quiso hacer una pregunta. Una pregunta que me daba miedo formular. Pero en lugar de hacerlo, sonreí. Voy a subir a descansar un poco, dije. Mientras subía las escaleras sentía una extraña presión en el pecho. Una voz muy pequeña dentro de mi cabeza susurraba que algo no estaba bien. Pero otra voz, mucho más fuerte, insistía en que estaba exagerando. Que eran mi esposo y mi hermana. Las dos personas que más confiaba en el mundo. Y jamás imaginé que mientras yo trataba de convencerme de que todo estaba bien, la traición ya estaba creciendo dentro de mi propia casa.
Durante semanas traté de ignorar esa sensación incómoda que crecía dentro de mí. Me repetía a mí misma que estaba exagerando, que todo estaba en mi cabeza. Daniel era mi esposo y Camila era mi hermana. Las dos personas en las que más confiaba en el mundo. Pero a veces la verdad está frente a nosotros, incluso cuando no queremos verla. Todo cambió una noche de viernes. Había sido un día largo de trabajo para mí. Pasé casi toda la tarde terminando un proyecto importante para un cliente y estaba cansada. Daniel llegó a casa un poco más tarde de lo normal y parecía distraído. Tengo que salir otra vez, dijo mientras se quitaba la corbata. Lo miré sorprendida. ¿Otra vez al trabajo? Él asintió. Sí, surgió un problema con un envío y tengo que resolverlo esta noche. No era la primera vez que pasaba algo así que no lo cuestioné demasiado. Camila apareció en la cocina mientras yo preparaba algo sencillo para cenar. Se veía más arreglada de lo habitual. Yo también voy a salir un rato, dijo con naturalidad. Unas amigas me invitaron a tomar algo. Sonreí. Perfecto, así todos tenemos planes hoy. Cenamos rápido y cada uno siguió su camino. Daniel se fue primero. Camila salió unos 20 minutos después. De repente la casa quedó completamente en silencio. Al principio disfruté esa tranquilidad. Me preparé un té, encendí la televisión y traté de relajarme después de un día largo. Las horas pasaron lentamente. A las 10:30 decidí ir a dormir. Apagué las luces del primer piso y subí a la habitación. Mientras me acomodaba en la cama, pensé en lo extraño que era que Daniel no hubiera enviado ni un solo mensaje. Normalmente siempre avisaba cuando se retrasaba. Miré el teléfono. Nada. Traté de convencerme de que estaba ocupado. Pero algo dentro de mí se sentía inquieto. Cerca de las 11 de la noche escuché un ruido afuera. Al principio pensé que había sido mi imaginación. Pero unos segundos después escuché otra vez algo parecido a una puerta cerrándose en el patio trasero. Me levanté de la cama. Pensé que tal vez Daniel había regresado. Bajé las escaleras lentamente, con la casa completamente a oscuras. Cuando llegué al pasillo que daba a la cocina, vi una luz tenue encendida. La luz del patio. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Caminé despacio hacia la ventana de la cocina. Y entonces los vi. Daniel estaba allí. Pero no estaba solo. Camila estaba frente a él. Durante un segundo mi mente no entendió lo que estaba viendo. Pensé que tal vez solo estaban hablando. Pero entonces sucedió. Daniel tomó el rostro de Camila entre sus manos, y la besó. No fue un beso rápido. Fue un beso largo, íntimo, lleno de una cercanía que jamás debería haber existido entre ellos. Sentí que el mundo se detenía. Mi corazón empezó a golpear con fuerza en mi pecho mientras una ola de frío recorría todo mi cuerpo. No podía creer lo que estaba viendo. Mi esposo. Mi hermana. Besándose en mi propia casa. Durante unos segundos me quedé completamente paralizada. Una parte de mí quería pensar que estaba soñando. Pero la realidad era demasiado clara. Empujé la puerta de la cocina con fuerza. El ruido los hizo separarse inmediatamente. Los dos se quedaron mirándome con el rostro pálido. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía aplastar el aire. Daniel fue el primero en hablar. Valeria. Su voz sonaba nerviosa. Camila ni siquiera podía levantar la mirada. Sentí las lágrimas formarse en mis ojos, pero al mismo tiempo una rabia profunda empezaba a crecer dentro de mí. ¿Desde cuándo? Pregunté con la voz quebrada. Ninguno respondió. Ese silencio fue como una confirmación brutal. ¿Desde cuándo? Repetí, esta vez más fuerte. Daniel pasó una mano por su cabello, visiblemente nervioso. Valeria, no es lo que parece. Solté una risa amarga. ¿En serio? Porque lo que parece es que mi esposo estaba besando a mi hermana en el patio de mi casa. Camila finalmente levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Pero en ese momento esas lágrimas no significaban nada para mí. No queríamos que te enteraras así, susurró. Esas palabras me atravesaron como una cuchilla. No querían que me enterara así. Eso significaba que lo habían estado ocultando. Que no era algo que acababa de pasar. Entonces, ¿cómo querían que me enterara? Pregunté. Nadie respondió. El silencio volvió a llenar la cocina. Y en ese momento entendí algo terrible. Mi matrimonio perfecto.
Acababa de derrumbarse frente a mis ojos. Pero lo peor todavía estaba por llegar. Porque la verdad que estaban a punto de confesar era mucho más dolorosa de lo que yo podía imaginar. El silencio en la cocina era insoportable. Los tres estábamos de pie, separados por unos pocos metros, pero la distancia entre nosotros parecía infinita. Yo podía escuchar el latido de mi propio corazón en los oídos, fuerte y descontrolado. Miraba a Daniel, luego a Camila, esperando que alguno dijera algo que explicara lo que acababa de ver. Pero ninguno hablaba. ¿Van a decir algo?, pregunté finalmente. Daniel respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor para hablar. Valeria, esto no es lo que parece. Esa frase fue como gasolina sobre el fuego. ¿De verdad vas a decir eso?, respondí con una risa amarga. Porque lo que acabo de ver es bastante claro. Camila seguía mirando al suelo, con las manos temblando. Por primera vez en muchos años, mi hermana parecía no saber qué decir. Solo pasó, murmuró Daniel. Sentí que la rabia subía por mi pecho. ¿Solo pasó?, repetí. ¿Eso es todo lo que tienes para decir? Me acerqué un paso más hacia ellos. Quiero la verdad. Ahora. Daniel se pasó la mano por la cara, visiblemente nervioso. Y entonces dijo las palabras que terminaron de romper todo. Esto empezó hace unos meses. Meses. La palabra resonó en mi cabeza como un eco interminable. Meses, viviendo en la misma casa. Meses, cenando juntos. Meses, mirándome a los ojos mientras me mentían. Sentí que las piernas me temblaban. Meses. Susurré. Daniel no respondió. Camila finalmente levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su expresión era diferente. Había culpa, pero también algo más. Algo que me heló la sangre. No queríamos lastimarte, dijo. No pude evitar reír. Una risa corta, llena de incredulidad. ¿No querían lastimarme?, dije. Entonces tal vez no debieron tener una relación a mis espaldas. Daniel dio un paso hacia mí. Valeria, escucha. No te acerques. Mi grito llenó la cocina. Se detuvo inmediatamente. El silencio volvió a caer sobre nosotros. ¿Cómo pudo pasar esto?, pregunté, mirando directamente a Camila. Eres mi hermana. Ella apretó los labios, tratando de contener el llanto. No lo planeamos, dijo. Simplemente, empezó a pasar. ¿Qué empezó a pasar?, pregunté. Ninguno respondió. Pero entonces Camila dijo algo que nunca olvidaré. Yo lo amo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Daniel la miró sorprendido. Yo también. Durante un momento pensé que había escuchado mal. ¿Qué dijiste?, pregunté lentamente. Camila respiró profundo. Dije que lo amo. Sentí como si alguien hubiera golpeado mi pecho. Esposo mío, respondí con voz fría. El hombre con el que estoy casada. Camila cerró los ojos. Lo sé. Daniel parecía incómodo, mirando de un lado a otro sin saber qué hacer. Camila, murmuró. Pero ya era demasiado tarde. La verdad estaba completamente expuesta. Mi propia hermana estaba enamorada de mi esposo. Y mi esposo había permitido que eso sucediera. Los miré a los dos. Y por primera vez en toda mi vida sentí que estaba frente a dos completos desconocidos. ¿Cuántas veces?, pregunté. Daniel frunció el ceño. ¿Qué? ¿Cuántas veces me han mentido? ¿Cuántas veces han estado juntos mientras yo estaba en esta casa? Ninguno respondió. Ese silencio fue suficiente. Mis manos temblaban, pero mi voz salió firme. Salgan de mi casa. Daniel levantó la mirada, sorprendido. Valeria. Dije que salgan. Camila parecía confundida. Ahora. Ahora. Daniel cruzó los brazos. Valeria, esta es mi casa también. Respiré profundamente antes de responder. No. Los dos me miraron. La casa está a mi nombre, continué. La heredé de nuestros padres. Camila se quedó en silencio. Daniel también. Nunca había sido un tema importante antes. Pero ahora lo era. Y mucho. Así que voy a repetirlo una vez más, dije. Salgan de mi casa.
Camila tomó su bolso lentamente. Sus manos seguían temblando. Daniel parecía querer discutir. Pero al final no dijo nada. Camila caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo un segundo. Pensé que tal vez iba a decir algo, una disculpa, una explicación, cualquier cosa. Pero no lo hizo. Simplemente salió. Daniela siguió unos segundos después. La puerta se cerró detrás de ellos. Y por primera vez en 10 años. La casa quedó completamente en silencio. Me quedé de pie en medio de la cocina, mirando la puerta. Sintiendo como todo lo que había construido en mi vida, acababa de derrumbarse. Pero en ese momento todavía no sabía algo. Pensaba que lo peor ya había pasado. No imaginaba que lo que vendría después, sería aún más doloroso. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio dentro de la casa fue abrumador. Durante unos segundos me quedé de pie en medio de la cocina sin poder moverme. Todo había pasado tan rápido que mi mente todavía trataba de entender lo que acababa de suceder. Mi esposo y mi hermana. Los dos habían salido juntos por esa puerta. Sentí un nudo en la garganta mientras miraba alrededor. La cocina seguía exactamente igual que unos minutos antes, los vasos sobre la mesa, la luz encendida, las sillas fuera de lugar. Pero para mí, todo era diferente. La casa que había sido mi refugio durante tantos años ahora se sentía extraña, casi vacía. Me senté lentamente en una de las sillas. Y entonces las lágrimas finalmente comenzaron a caer. Lloré durante mucho tiempo. Lloré por el matrimonio que creía tener. Lloré por la hermana en la que había confiado toda mi vida. Y lloré por la mujer que había sido tan ingenua como para no ver lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía la misma escena una y otra vez, Daniel sosteniendo el rostro de Camila y besándola. A la mañana siguiente, cuando el sol comenzó a entrar por las ventanas, me di cuenta de algo. Mi vida no iba a detenerse por ellos. No podía quedarme atrapada en el dolor. Tenía que seguir adelante. Me levanté, preparé café y traté de ordenar mis pensamientos. Fue entonces cuando escuché el sonido de un automóvil estacionándose frente a la casa. Mi corazón se tensó. Caminé hacia la ventana y miré afuera. Era Daniel. Salí de la casa antes de que pudiera tocar la puerta. Daniel estaba de pie junto al auto, con el rostro cansado. Parecía no haber dormido tampoco. Valeria, dijo con voz suave. Lo miré sin decir nada. Necesitamos hablar. Crucé los brazos. No tenemos nada que hablar. Daniel suspiró. Lo de anoche fue un error. Esas palabras me hicieron hervir la sangre. ¿Un error? Repetí. ¿Meses de mentiras te parecen un error? Daniel evitó mi mirada. Las cosas se complicaron. No, respondí. Tú las complicaste. Durante unos segundos ninguno dijo nada. Finalmente Daniel volvió a hablar. Camila está muy mal por todo esto. Sentí un golpe en el pecho al escuchar su nombre. ¿En serio? Dije con una sonrisa fría. Qué curioso. Yo también estoy bastante mal. Daniel pasó una mano por su cabello. Ella no tiene a dónde ir. Lo miré incrédula. Ese ya no es mi problema. Daniel parecía frustrado. Es tu hermana. Era mi hermana. La expresión de Daniel cambió. Valeria, no puedes simplemente borrar a tu familia. Respiré profundo antes de responder. Ella borró a su familia en el momento en que decidió acostarse con mi esposo. Daniel abrió la boca para decir algo, pero no encontró palabras. El silencio volvió a caer entre nosotros. Finalmente dije lo que llevaba horas pensando. Quiero el divorcio. Daniel levantó la mirada inmediatamente. Valeria, no tomes decisiones apresuradas. No es apresurado, respondí. Lo pensé toda la noche. Podemos arreglar esto. Negué con la cabeza. No hay nada que arreglar. Daniel parecía desesperado. Fueron solo sentimientos confundidos. Solté una risa amarga. No, Daniel. Fueron decisiones. Decisiones que tomaron una y otra vez. Me acerqué un paso más. Ahora tienes que vivir con ellas. Daniel bajó la mirada. Entonces, ¿esto es el final? Lo miré durante unos segundos. El hombre frente a mí ya no se parecía al hombre con el que me había casado.
Sí, respondí finalmente. Daniel se quedó en silencio. Luego asintió lentamente. Está bien. Subió al auto sin decir nada más. El motor arrancó y el automóvil desapareció al final de la calle. Me quedé de pie frente a la casa observando cómo se iba. Y en ese momento entendí algo. Había pasado 10 años construyendo una vida con ese hombre. 10 años creyendo que mi matrimonio era fuerte. Pero al final, todo se había derrumbado en una sola noche. Lo que no sabía en ese momento era que Daniel y Camila pensaban que habían ganado. Creían que podían empezar una nueva vida juntos. Creían que el amor entre ellos era suficiente para superar todo. Pero lo que ninguno de los dos imaginaba era que el karma ya estaba en camino. Y llegaría mucho más rápido de lo que esperaban. Las primeras semanas después de que Daniel se fue fueron extrañas. La casa estaba en silencio casi todo el tiempo. Ya no había conversaciones en la cocina, ni risas en la sala, ni pasos subiendo y bajando por las escaleras. Al principio ese silencio me dolía. Cada rincón de la casa tenía recuerdos. El sofá donde Daniel y yo veíamos películas los domingos, la mesa donde cenábamos cada noche, el jardín que habíamos arreglado juntos. Durante varios días apenas salí. Me concentré en mi trabajo para mantener la mente ocupada, pero incluso así, a veces el dolor aparecía de repente. Sin embargo, poco a poco empecé a acostumbrarme a la tranquilidad. Dormía mejor. Trabajaba sin interrupciones. Y aunque todavía dolía pensar en la traición, también sentía algo nuevo creciendo dentro de mí. Paz. Pensé que lo peor ya había pasado. Pero estaba equivocada. Una tarde estaba revisando unos diseños en mi computadora cuando recibí un mensaje de mi amiga Laura. Solo decía: Valeria, ¿has visto esto? Debajo del mensaje había una captura de pantalla. Fruncí el ceño y abrí la imagen. Y en ese momento sentí que el estómago se me caía al suelo. Era una foto de Daniel y Camila. Estaban abrazados frente a una playa, sonriendo a la cámara. Pero no era solo la foto lo que dolía. Era el texto que la acompañaba. Cuando el amor verdadero encuentra su camino. Sentí una mezcla de incredulidad y rabia. Deslicé el dedo para ver los comentarios. Había decenas. Personas felicitándolos. Amigos de Daniel escribiendo cosas como: se ven perfectos juntos. Qué bonita pareja. El amor siempre gana. Nadie sabía la verdad. Nadie sabía que ese amor verdadero había empezado con mentiras, dentro de mi propia casa. Sentí que me faltaba el aire. Lo peor no era solo la foto. Era saber que estaban mostrando su relación al mundo como si fuera algo hermoso. Como si no hubieran destruido nada para llegar hasta ahí. Mi teléfono vibró otra vez. Era Laura. ¿Estás bien? Tardé unos segundos en responder. Sí, estoy bien. Pero no era verdad. Durante unos minutos me quedé mirando la pantalla sin poder apartar los ojos de esa imagen. Daniel tenía el brazo alrededor de los hombros de Camila, y ella estaba apoyada contra él con una sonrisa enorme. Parecían felices. Demasiado felices. Y eso dolía más de lo que quería admitir. No tardó mucho en que más personas comenzaran a enterarse. Algunos amigos en común me enviaron mensajes incómodos. Otros simplemente dejaron de hablarme, como si no supieran de qué lado ponerse. Pero hubo algo que me sorprendió. Ni Daniel ni Camila me habían llamado. Ni un mensaje. Ni una disculpa. Nada. Para ellos, yo simplemente había quedado atrás. Como si todo lo que habíamos vivido juntos no significara nada. Esa noche me senté sola en la sala con el teléfono en la mano. Volví a mirar la foto una última vez. Por un momento sentí que la tristeza quería volver a apoderarse de mí. Pero entonces respiré profundo. Y tomé una decisión. Cerré la aplicación. Bloqueé a Daniel. Bloqueé a Camila. Si ellos querían mostrar al mundo su amor perfecto, podían hacerlo sin mí mirando. No iba a permitir que su felicidad falsa siguiera lastimándome. Sin embargo, había algo que ellos no sabían. Mientras celebraban su nueva relación frente a todos, la vida ya estaba empezando a cobrarles el precio de sus decisiones. Porque a veces el karma no tarda años en llegar. A veces, solo necesita un poco de tiempo para comenzar. Pasaron algunos meses después de aquella publicación en redes sociales. Con el tiempo dejé de buscar información sobre Daniel y Camila.
Al principio la curiosidad me hacía entrar a sus perfiles desde cuentas de amigos o escuchar lo que otras personas decían sobre ellos, pero pronto entendí que eso solo me hacía daño. Así que decidí concentrarme en mí. Mi trabajo comenzó a ir mejor. Tomé nuevos proyectos de diseño y poco a poco mi agenda se llenó de clientes. Incluso empecé a considerar la idea de abrir mi propio estudio. Por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba recuperando el control de mi vida. Y fue justo cuando dejé de pensar en ellos, que comenzaron a llegar las noticias. Una tarde salí a tomar café con Laura, la misma amiga que me había enviado aquella foto meses atrás. Estábamos hablando de trabajo cuando ella mencionó algo que me tomó por sorpresa. Por cierto, me encontré con Marcos la semana pasada. Marcos era un antiguo compañero de trabajo de Daniel. ¿Y? Pregunté, sin darle demasiada importancia. Laura dudó unos segundos antes de continuar. Me contó algo sobre Daniel. Sentí un pequeño nudo en el estómago. ¿Qué cosa? Laura bajó la voz. Ya no trabaja en la empresa. Fruncí el ceño. ¿Renunció? Ella negó con la cabeza. Lo despidieron. Esa información me sorprendió más de lo que esperaba. Daniel había trabajado en esa empresa durante años. Siempre hablaba de su estabilidad laboral y de lo bien que le iba allí. ¿Sabes por qué? Pregunté. Laura se encogió de hombros. Según Marcos, llevaba meses teniendo problemas. Llegaba tarde, cometía errores, discutía con los supervisores, y al final la empresa decidió despedirlo. Me quedé en silencio. Recordé todas esas noches en las que Daniel decía que tenía que quedarse hasta tarde trabajando. Tal vez muchas de esas veces ni siquiera estaba en la oficina. Laura tomó un sorbo de su café. Al parecer ahora está intentando empezar un negocio. ¿Un negocio? Pregunté. Sí, algo relacionado con ventas por Internet. Asentí lentamente. Daniel siempre había tenido ideas ambiciosas, pero también era el tipo de persona que se aburría rápido cuando las cosas no salían como esperaba. Camila dice que es una gran oportunidad, continuó Laura. Eso me hizo levantar la mirada. ¿Hablas con Camila? Laura hizo un gesto incómodo. No exactamente, pero una amiga mía la sigue en redes. Suspiré. ¿Y qué más dice? Laura dudó un momento, como si no estuviera segura de si debía contarme. Parece que están viviendo juntos en un apartamento nuevo. Eso no me sorprendió. Era obvio que después de todo lo que había pasado terminarían viviendo bajo el mismo techo. Pero también parece que están teniendo algunos problemas, añadió Laura. ¿Problemas? Sí, cosas de dinero. Eso sí me llamó la atención. Daniel había perdido su trabajo. Camila tampoco tenía uno estable. Y según lo que Laura me contó, el apartamento que habían alquilado era bastante caro. Durante un momento me quedé pensativa. No sentía alegría. No sentía satisfacción. Pero sí sentía algo extraño, como si la vida estuviera comenzando a acomodar las piezas por sí sola. Laura me miró con curiosidad. ¿Te sientes mal por eso? Negué lentamente con la cabeza. No. Y era verdad. Después de todo lo que había pasado, ya no sentía la necesidad de saber cada detalle de sus vidas. Pero aún así, no pude evitar pensar en algo. Daniel y Camila habían destruido mi matrimonio creyendo que estaban empezando una gran historia de amor. Creían que juntos todo sería perfecto. Que su relación era más fuerte que las consecuencias. Pero la realidad estaba empezando a mostrar algo diferente. Porque el amor que nace de una traición, muchas veces no sobrevive cuando aparecen los problemas reales. Y según lo que empezaba a escucharse, los problemas en su nueva vida apenas estaban comenzando. Pasaron algunos meses más. Mi vida seguía avanzando poco a poco. El trabajo iba bien y mi rutina volvía a sentirse estable. Ya no pensaba en Daniel y Camila todos los días como antes. A veces su recuerdo aparecía de repente, pero el dolor ya no era tan fuerte. Era más bien como una cicatriz. Algo que estuvo allí, pero que ya no controlaba mi vida. Una tarde estaba trabajando en mi estudio cuando mi teléfono comenzó a sonar. Miré la pantalla. El número me resultó familiar. Mi corazón se detuvo por un segundo. Era Camila. Durante unos momentos me quedé mirando el teléfono sin saber qué hacer. Habían pasado muchos meses desde la última vez que habíamos hablado. En realidad, desde aquella noche en que la eché de mi casa. Dejé que el teléfono sonara hasta que la llamada se cortó. Pensé que eso sería todo.
Pero unos segundos después llegó un mensaje de voz. El icono apareció en la pantalla y sentí un peso extraño en el pecho. Dudé unos segundos antes de escucharlo. Finalmente presioné el botón. La voz de Camila salió del altavoz, temblorosa. Valeria, sé que probablemente no quieres hablar conmigo. Hubo un pequeño silencio antes de que continuara. Pero, necesito hablar contigo. Su voz sonaba diferente. Más débil. Más cansada. Las cosas no están bien, y no sé a quién más acudir. Sentí una mezcla de emociones. Parte de mí quería apagar el teléfono inmediatamente. Otra parte quería saber qué estaba pasando. Camila respiró profundo al otro lado del mensaje. Daniel y yo, estamos pasando por un momento difícil. Eso no me sorprendió. Después de lo que Laura me había contado, era fácil imaginar que su relación no era tan perfecta como habían mostrado en redes sociales. El negocio no está funcionando, continuó. Perdimos mucho dinero. Fruncí el ceño. Así que el supuesto negocio de Daniel no había resultado como esperaba. Camila siguió hablando. Estamos discutiendo mucho, casi todos los días. Su voz se quebró ligeramente. Daniel está muy diferente ahora. Está estresado, enojado todo el tiempo, y siento que ya no es el mismo. Me quedé en silencio escuchando. Era extraño. La misma hermana que meses atrás había declarado con seguridad que amaba a mi esposo, ahora estaba pidiendo ayuda. El mensaje continuó. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que pasó, pero eres la única persona que siempre supo entenderme. Sentí un nudo en el pecho. Camila había sido mi hermana durante toda mi vida. Habíamos compartido demasiados recuerdos para borrar todo fácilmente. Pero al mismo tiempo, la traición seguía siendo demasiado grande. Solo quiero hablar contigo, dijo finalmente. Por favor. El mensaje terminó. El silencio llenó la habitación. Dejé el teléfono sobre el escritorio y me recosté en la silla. Mi mente estaba llena de pensamientos. Durante meses Camila había estado viviendo la vida que eligió. La vida que decidió construir con el hombre que había sido mi esposo. Y ahora, cuando las cosas comenzaban a ir mal, me estaba buscando a mí. Me levanté y caminé hacia la ventana. Miré el jardín que alguna vez Daniel y yo habíamos plantado juntos. Las flores seguían creciendo. La casa seguía siendo mi hogar. Respiré profundamente. Tomé el teléfono otra vez. Miré el mensaje de voz durante unos segundos. Pero al final, no respondí. Porque por primera vez en mucho tiempo entendí algo importante. No era mi responsabilidad arreglar los problemas que ellos mismos habían creado. Ellos habían elegido su camino. Y ahora, tendrían que enfrentar las consecuencias. Aunque en ese momento todavía no sabía algo. Lo peor para ellos, aún estaba por llegar. Después del mensaje de voz de Camila, pasaron varias semanas sin que volviera a saber nada de ellos. No respondí su llamada ni su mensaje. Al principio sentí un poco de culpa, pero con el paso de los días entendí que había tomado la decisión correcta. Había pasado demasiado tiempo intentando cuidar a otras personas mientras ignoraba mi propio dolor. Ahora me tocaba pensar en mí. Mi vida comenzaba a sentirse diferente. El trabajo seguía creciendo y cada vez tenía más clientes. Incluso había empezado a planear algo que nunca antes me había atrevido a hacer, abrir mi propio estudio de diseño. Por primera vez en años sentía que estaba construyendo algo completamente mío. Y justo cuando sentía que el pasado finalmente estaba quedando atrás, llegó la última noticia. Una noche recibí una llamada de Laura. Valeria, no vas a creer lo que acabo de escuchar. Su tono era una mezcla de sorpresa y nerviosismo. ¿Qué pasó? Pregunté. Hubo un pequeño silencio antes de que hablara. Tiene que ver con Daniel y con Camila. Suspiré suavemente. A esas alturas ya pensaba que nada de lo que hicieran podía sorprenderme. Cuéntame. Laura bajó la voz. Daniel engañó a Camila. Por un momento pensé que había escuchado mal. ¿Qué? Sí, al parecer Camila lo descubrió hace unos días. Sentí una sensación extraña en el pecho. No era alegría. No era satisfacción. Era algo más complejo. ¿Con quién? Pregunté. Con una mujer que conoció hace poco, respondió Laura. Según lo que dicen, la conoció mientras intentaba levantar ese negocio que nunca funcionó. Cerré los ojos por un momento. La historia sonaba dolorosamente familiar.
Laura continuó hablando. Parece que Camila encontró mensajes en su teléfono, y cuando lo enfrentó, Daniel lo admitió. Hubo unos segundos de silencio entre nosotras. Dicen que la pelea fue terrible, añadió Laura. Los vecinos incluso escucharon gritos. Miré por la ventana mientras escuchaba. El cielo estaba oscuro y la calle tranquila. Camila está devastada, dijo Laura finalmente. Respiré profundo. Por un momento pensé en la noche en que yo misma había descubierto la traición en mi propia casa. Recordé el dolor, la confusión, la sensación de que todo se derrumbaba. Ahora mi hermana estaba pasando exactamente por lo mismo. ¿Y Daniel? Pregunté. Laura suspiró. Parece que ya ni siquiera viven juntos. La conversación terminó poco después. Dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé en silencio durante varios minutos. Era extraño. Durante mucho tiempo imaginé cómo sería el momento en que el karma finalmente alcanzara a Daniel y Camila. Pensé que tal vez sentiría satisfacción. Tal vez incluso un poco de alegría. Pero la verdad era diferente. No sentía ganas de celebrar. Solo sentía una especie de cierre. Porque al final, todo había terminado exactamente como era previsible. Daniel no había cambiado. El mismo hombre que me había traicionado, terminó traicionando también a Camila. Y en ese momento entendí algo muy simple. Camila había destruido mi matrimonio creyendo que había ganado. Creyendo que había encontrado al hombre perfecto. Pero al final, solo había heredado al mismo hombre que me había roto el corazón. Y los hombres que traicionan una vez, rara vez dejan de hacerlo. Esa noche apagué las luces de la casa y me fui a dormir con una sensación extraña de paz. Porque finalmente entendí algo importante. El karma no siempre llega con venganza o con gritos. A veces simplemente llega con la verdad. Y esa verdad, siempre termina saliendo a la luz. Han pasado 2 años desde la noche en que descubrí la traición que cambió mi vida. A veces parece que fue ayer. Otras veces se siente como si hubiera ocurrido en otra vida, como si aquella mujer que lloraba en medio de la cocina ya no fuera la misma persona que soy hoy. Después del divorcio, muchas cosas cambiaron. Los primeros meses fueron difíciles. Hubo días en los que la casa se sentía demasiado silenciosa, y noches en las que me preguntaba cómo todo había podido derrumbarse tan rápido. Pero con el tiempo entendí algo importante. El final de algo también puede ser el comienzo de algo mejor. Me concentré en mi trabajo más que nunca. Los proyectos comenzaron a multiplicarse y finalmente tomé una decisión que llevaba años postergando. Abrí mi propio estudio de diseño. Al principio fue pequeño, solo yo y mi computadora trabajando desde la misma casa que una vez compartí con Daniel. Pero poco a poco fue creciendo. Hoy tengo un pequeño equipo, nuevos clientes y más oportunidades de las que imaginé. Mi vida se llenó de metas nuevas, de planes y de sueños que antes no había tenido el valor de perseguir. La casa también cambió. Pinté las paredes, cambié los muebles y transformé los espacios que antes me recordaban demasiado al pasado. Con el tiempo volvió a sentirse completamente mía. Un hogar. En cuanto a Daniel y Camila, casi no sé nada de ellos. Escuché por conocidos que su relación terminó definitivamente después de la infidelidad de Daniel. Camila se mudó a otra ciudad durante un tiempo, intentando empezar de nuevo lejos de todo lo que había pasado. Nunca volvió a llamarme. Y yo tampoco la busqué. Durante mucho tiempo pensé que algún día tal vez necesitaríamos hablar, aclarar todo lo que ocurrió entre nosotras. Pero con el paso de los años entendí que algunas heridas no necesitan explicaciones para cerrarse. Simplemente aprendes a seguir adelante. Daniel también desapareció de mi vida por completo. Después del divorcio solo hablamos lo necesario para resolver los trámites legales, y desde entonces no hemos vuelto a cruzar palabra. A veces, cuando pienso en todo lo que pasó, me doy cuenta de algo curioso. Durante mucho tiempo creí que había perdido demasiado aquella noche. Perdí un matrimonio. Perdí a mi hermana. Perdí la vida que creía tener. Pero con el tiempo entendí que no fue así. La verdad es que aquella noche no perdí nada que realmente valiera la pena conservar. Porque las personas que te traicionan de esa manera, nunca fueron realmente tuyas. Hoy mi vida es tranquila. Trabajo en lo que amo, tengo amigos que me apoyan, sobre todo, tengo algo que antes no valoraba lo suficiente, paz. A veces la gente cree que el karma es una especie de castigo espectacular que llega para vengarse de quienes nos hicieron daño. Pero la vida no siempre funciona así. A veces el karma es mucho más simple.
A veces el karma es ver cómo las personas revelan quiénes son realmente, y cómo terminan enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. Y cuando pienso en Daniel y en Camila, solo puedo llegar a una conclusión. Yo no fui quien perdió aquella noche. En realidad, ellos fueron quienes me perdieron a mí.